Hola, es un gusto poder estar contigo el día de hoy. Es una alegría para mí poder estar en tu hogar, poder llevarte una palabra de parte de Dios, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón durante estos días, que sé que va a tocar tu vida y que va a transformarla, que te va a llevar a caminar en fe, que te va a llevar a ver las situaciones desde otra perspectiva, a vivir en victoria, como dice la Escritura en el libro de Romanos, que nosotros tenemos que reinar en vida, tenemos que comenzar a tener autoridad y dominio sobre las circunstancias y no dejar que simplemente pasen delante de nosotros, sino que movernos en fe todo el tiempo como Dios quiere que lo hagamos. Siempre al empezar nuestras reuniones, nosotros hacemos una declaración, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 18:21 que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. Por eso es tan importante lo que nosotros podamos decir a las personas que están a nuestro alrededor. Y la palabra también dice el libro de Efesios algo muy poderoso. Dice, nos alienta, dice que ninguna palabra corrompida, ya vamos a explicar esto, dice, salga de nuestras bocas, sino aquella que sea para la necesaria edificación de aquellos que nos están oyendo. Imagínate. Por eso yo quiero que ahora te acerques a alguien que está cerca de ti, pongas tu mano derecha sobre su hombro y vamos a decirle juntos: en el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia y tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero compartir el día de hoy algo que siempre ha tocado mi vida, que siempre ha sido muy importante. Tú sabes que siempre estamos nosotros orando por las personas, orando por sanidad, orando por liberación, rompiendo maldiciones generacionales, ataduras espirituales, cosas que el diablo ha hecho en la vida de la gente. Y de hecho, la palabra de Dios dice en 1 Juan 3:8, si no me equivoco, que dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y es parte de lo que Dios ha encomendado a nosotros como iglesia poder hacerlo. Y hay algo muy importante en medio de esto que cambia la vida de las personas cuando nosotros lo podemos entender. Y es justo cuando nosotros empezamos, por eso empezamos cada servicio declarando una palabra de bendición sobre aquellas personas. Y cada una de esas frases tiene textos en la Escritura que respaldan lo que nosotros estamos diciendo. Promesas de Dios. Hemos hablado mucho acerca de las promesas de Dios. Y hay textos, promesas que respaldan lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Y creemos verdaderamente que Dios ha puesto en nuestras palabras un poder que quizá no entendemos del todo. Pero cuando nosotros oramos por una enfermedad, para que la enfermedad desaparezca, nosotros hablamos. Nosotros no nos movemos haciendo cosas, sino que hablamos, usamos de nuestra autoridad. Cuando nosotros reprendemos toda obra diabólica, nosotros ordenamos a estos espíritus inmundos que salgan de las personas y usamos nuestras palabras. De hecho, la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre. O sea, no se trata de un actuar físico para poder vencer el mundo espiritual, sino se trata de usar de la autoridad, porque tú tienes que forzar a alguien por medio de tu autoridad y la autoridad se ejerce por las palabras. Ninguna promesa se activa en tu vida si no es pronunciada. Una bendición no es una bendición si no la hablamos. Y por eso yo quiero hablarte primero acerca y poder entender el poder de nuestras palabras. El poder de Dios se activa a nuestro alrededor cuando hablamos. El poder de Dios está siempre contigo, Dios está siempre a tu lado, el Espíritu Santo está siempre delante de ti, pues el poder de Dios nunca se va a activar sino hasta que tú pronuncias. Hay un poder que está en nuestras palabras que Dios ha puesto. Acuérdate que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Funcionamos de las formas que Dios se mueve y funciona. Hay principios detrás de esto. Y el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo observaba todo ese desorden que había en el lugar, pero no pasó nada hasta que Dios dijo. Y hay una cantidad de veces en la Escritura donde Dios dijo ciertas cosas y comenzaron a ocurrir, ¿no es cierto? Dijo Dios, sea la luz. O
sea, no simplemente Dios lo pensó, o Dios lo sintió, o Dios tuvo el anhelo. Dios dijo sea la luz. Así como tú y como yo. Tú puedes pensar muchas cosas, tú puedes anhelar muchas cosas en tu corazón, puedes creer muchas cosas, querer muchas cosas, pero hasta que tú no lo digas y ejerzas tu autoridad, en el mundo espiritual no va a pasar nada. Nada pasa en el mundo espiritual porque tú pienses algo, o porque tú tengas un sentimiento, o porque tú quieras algo. A veces los cristianos pueden pensar que por el hecho de anhelar algo puede ocurrir algo en el mundo espiritual, pero Dios ha puesto en nosotros una autoridad. Génesis dice esto, ¿no es cierto? 3 veces que Dios hizo, lo menciona. Luego dice que Dios vio 7 veces, pero luego dice Dios dijo 10 veces. En 10 oportunidades Dios dijo algo y se produjo algo en la tierra, en esa tierra que estaba desordenada. Porque en el relato no todo es creación desde cero, ¿no? Hay cosas que comienzan a reordenarse y Dios comienza a hacer en algunas oportunidades cosas a partir de algo existente como las aguas o la tierra, pero hay oportunidades donde Dios comienza a hacer algo a partir de algo que existe. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu Santo, como te dije, estaba moviéndose sobre las aguas, ¿okay? Estaba ahí, en medio del desorden, en medio del caos, pero no hizo nada hasta que Dios dijo. Y hay una palabra clave acá en este relato bíblico que nos va a ayudar a entender algo con respecto a Dios. Esta palabra dijo es la palabra hebrea amar, que significa permanecer, significa afirmar, anunciar, declarar. Esta palabra amar también significa declarar, hacer una determinación. Dios hizo una declaración. Sea la luz. Eso es lo que dijo Dios. Y la luz fue. Es la forma como Dios ha actuado siempre. Luego la Escritura dice en Números, el capítulo 6, versículo 23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Dios le habla acá a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes que habían sido ordenados por Dios para servir al pueblo de Israel. Y Dios siempre daba instrucciones específicas con respecto a la forma que los sacerdotes tenían que hablarle al pueblo, porque cada palabra que ellos decían era una bendición. Así como en algún momento hubo un rey que contrató a un hombre para que maldiga a Israel. ¿Cómo quería cambiar el destino de Israel? Que este hombre profeta lanzara palabras de maldición sobre ellos. Ellos sabían que las palabras podían cambiar el rumbo de la historia de una nación entera. Y Dios pone a los sacerdotes para bendecir a su pueblo. Y cuando les habla acá a Aarón y a los hijos y les dice, les van a decir así, la palabra acá diciéndoles, o sea, lo que ellos iban, el hecho de la acción de decirle a Israel, es la misma palabra amar, la misma palabra que Dios usó cuando dijo, sea la luz. Dios dijo, afirmó, declaró, porque esta palabra significa también declarar, declaró, sea la luz. Y cuando les dice, vas a bendecir a la nación de Israel, vas a bendecir a mis hijos, Dios les dijo a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, así van a declarar sobre ellos. Y ellos comenzaban a declarar esa bendición sobre el pueblo de Israel. Dios les dijo que bendiga al pueblo de Israel. ¿Cómo esa bendición que Dios tenía se iba a derramar sobre ellos? Diciéndoles. Dios les dijo diciéndoles. Dios no echaba mano de dinero, plata, oro, ejércitos, espadas, caballos, no. La forma en la cual Dios bendecía a sus hijos era diciéndoles. Entonces, las palabras de Aarón iban a activar esa bendición de Dios sobre su pueblo. O sea, Dios tenía esta bendición que era para Israel. Dios iba a bendecirlos. Dios tenía todo su poder. Dios tenía todo para obrar a favor de ellos. Pero había algo que tenía que ocurrir. Que los sacerdotes tenían que hablar esa palabra sobre el pueblo. Y entonces las bendiciones comenzaban a venir hacia ellos. O sea, son las palabras las que activan el poder de Dios, las que activan las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Por eso la Escritura nos dice, vez tras vez,
Vas a hablar de estas palabras a tus hijos en el camino. Estas palabras las vas a hablar constantemente, porque estas palabras se hacen una bendición en la realidad cuando las estamos diciendo, no solamente cuando las conocemos, sino cuando las estamos diciendo todo el tiempo. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios también habló a Moisés, ¿ok? Hizo una declaración con respecto a Moisés, él habló también. Por eso es que es muy importante que tú y yo podamos entender que las bendiciones de Dios se activan cuando nosotros las hablamos. Las bendiciones son bendiciones cuando las mencionamos. Pueden estar dentro de tu Biblia, en las Escrituras, pueden estar allí, pero hasta que tú las hablas, entonces recién son efectivas. Dice Romanos capítulo 10, versículos 17 lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que tú declaras una promesa o hablas en fe, lo que haces es llenar de fe al oyente. Dice el texto que la fe es por el oír. Alguien tiene que hablarla. La fe se produce y se activa por el oír. Alguien tiene que hablarla. Alguien tiene que hablarla para que tú puedas escuchar esa palabra. Y entonces esa palabra comienza a llenar tu vida, y lo que debes oír obviamente es esa palabra de Dios, esa promesa de Dios. Un testimonio, una promesa en las Escrituras o algo que Dios haya hecho en tu vida va a levantar la fe de una persona. Es tan importante que tú puedas declarar sobre las personas las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, para que se activen en sus vidas. En la escuela de fe nosotros enseñamos siempre estos principios. Nosotros hablamos constantemente de ello, que empezamos contando algo bueno que Dios haya hecho en sus vidas. Y esas palabras nos llenan de fe, esas palabras nos levantan, esas palabras nos fortalecen. Oramos por aquellas necesidades, pero empezamos dándole gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho. Es tan importante poder usar el poder de nuestras palabras con sabiduría. El mismo texto de Romanos 10:17, en otra versión dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe siempre viene por el oír el mensaje. Cada vez que hablas con alguien que está en necesidad, que está atravesando una crisis, que está orando y está esperando todavía respuestas de Dios para su vida, o que tiene alguna enfermedad, o que tiene problemas en su familia, con su matrimonio, con sus hijos, imparte fe. Habla, declara la palabra, declara las promesas de Dios, declara las bendiciones de Dios sobre su vida. El solo hecho de escuchar esas palabras van a producir un cambio en las personas. Cuando hablo con alguien que está en necesidad o está atravesando una crisis, yo comienzo a declarar sobre esa persona que esos días van a cambiar a tu favor, que la gracia y el poder de Dios van a fluir a través de tu vida, que Dios va a cambiar las circunstancias. La persona que tú eres ahora no es la persona que serás mañana. Dios va a obrar un milagro en ti. Dios va a transformar tu vida. Dios va a cuidar tu corazón. Va a levantar tus sentimientos. Te va a llenar de fuerzas nuevas. Todas esas palabras que nosotros declaramos y yo particularmente lo hago cada mañana cuando me levanto acá, comienzo a revisar las promesas de Dios y comienzo a orar, comienzo a dar gracias a Dios por todas ellas y comienzo a declarar esas bendiciones de Dios sobre mi vida primeramente, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre toda mi descendencia. Comienzo yo a declarar esa palabra de bendición que yo sé que comienza a alcanzarlos. Cuando las Escrituras dicen cada vez que los patriarcas venían, Abraham llamó a Isaac, Isaac llamó a Jacob, llamó a Esaú, ellos a su vez llamaron a sus hijos antes de partir y ellos comenzaban a hablar sobre sus vidas y comenzaban a profetizar y comenzaban a declarar sobre ese futuro, las cosas que iban a pasar. Todo lo hacían por fe. En todo momento ellas declaraban la palabra por fe y lo decían una y otra vez. Y aunque ellos partían después, estaban seguros que esa palabra de bendición les iba a acompañar. Isaac le dijo a Esaú: yo he bendecido a tu hermano Jacob y es bendito.
Es como que la bendición que había lanzado sobre su hijo era irreversible. Esa bendición lo iba a acompañar, lo iba a alcanzar, aún en los peores momentos, en las peores circunstancias que vivió Jacob. La bendición que su papá habló sobre él, lo alcanzó. Llegó, tú puedes bendecir a tus hijos, a pesar de que tuvieras circunstancias que no son lo que tú deseas, o a pesar de que tuvieras circunstancias que no son buenas. Bendícelos sobre ellos, habla en fe sobre sus vidas, declara las promesas de Dios sobre ellos, que tú mismo y el mundo espiritual entero pueda escuchar tu declaración de bendición sobre tu descendencia, que los va a alcanzar, que va a bendecir sus vidas. Nuestras palabras, dice la Escritura con claridad, nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Pueden dar esas dos cosas, nuestras palabras pueden hacer eso. Por eso es que cuando hablamos debemos tener tanto cuidado. Nosotros podemos dar esperanza o podemos hablar crisis. Nosotros podemos hablar nuevas oportunidades o podemos hablar el final de algo. Nosotros podemos hablar gracia o podemos hablar ley. Nosotros podemos hablar victoria o podemos hablar derrota. Podemos hablar fuerza o podemos hablar debilidad. Podemos hablar vida o muerte. Dios dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué Dios le dijo que lo diga? ¿Por qué Dios le dice a un débil que diga que es fuerte? Porque el poder de Dios se activa cuando lo dice eso. Mientras que está en sus circunstancias esperando, Dios está listo para actuar. Pero cuando dice no es solamente que va a convencerse de algo, ¿no? No es de, bueno, estás débil y tú dices, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, y por tantas veces que lo repitas va a ocurrir algo. No, no es así. Sino es que cuando tú lo dices en fe, cuando tú tomas la promesa de Dios y lo dices en fe, entonces todo comienza a transformarse. El Salmo 118 dice en un versículo, viviré y no moriré y contaré las grandezas del Señor. Y esta palabra se lo decía constantemente a Susana en los momentos más difíciles y yo declaraba sobre ella, tú transformarás, Señor, las palabras de los médicos en bendición, los resultados mejorarán, tú vas a levantarla a ella, Señor, tú le llenarás de fortaleza, porque todo eso dicen las promesas de Dios y declaraba la palabra. Y todo eso comenzaba a activar mi fe, activaba el poder de Dios también. Todo el ambiente comenzaba a ocurrir. Yo siempre les enseño esto. No podemos ser espectadores de algo que está ocurriendo, de algo malo que ocurre, sino que tenemos que tomar autoridad, tenemos que declarar sobre esa circunstancia, abrir nuestros labios que pueden dar vida o que pueden dar muerte. Tú puedes declarar esto de que es bendición o puedes quedarte en el mismo lugar. Tenemos que aprender que el poder está en tus palabras. Me he topado muchas veces con personas que son realmente negativas para hablar. Cuando hablan sobre su futuro solamente hablan palabras de maldición, no hablan palabras de bendición. Y dicen, bueno, es que soy realista. Es que eso no es hablar en fe. Porque la fe precisamente va más allá de la realidad de lo que tú puedas ver. Lo que Dios va a hacer no es la realidad. O sea, no sirve de nada hablar la realidad cuando en realidad es Dios lo que va a transformar es esa realidad. Entonces tienes que entender lo que dicen las Escrituras al respecto. Por eso Proverbios 18:21 dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En este versículo que es tan importante para nosotros, hay dos palabras claves. Dos palabras que nos tienen que hacer entender el destino que debemos tomar. Porque no está en discusión que hay poder en nuestras palabras, que Dios ha puesto autoridad. Y he explicado muchas veces cómo funciona la autoridad en el mundo espiritual. No funciona con fuerza física, no funciona con pensamientos, con sentimientos, funciona con palabras. Cuando tú hablas, algo ocurre en el mundo espiritual. Jesús le dijo a estos demonios, salgan de él, y obedecían. No lo pensaban ni lo sentían, sino que lo decía, ejercía su autoridad. Ahora, en este texto hay dos palabras clave, porque dice que en el poder de la lengua se encuentran la vida y la muerte. Y la palabra muerte es la palabra mavet en el hebreo, que significa muerte, pestilencia o ruina. Y cada vez que tú hablas sobre algo, tú puedes hablar ruina o destrucción. Imagínate en esto, tú empiezas en tu matrimonio, tú terminas de decir los votos matrimoniales, ¿no es cierto? En
abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, estaré contigo o hasta que me divorcie. Nadie dice eso porque serían palabras de ruina. O estás en la universidad, terminas de estudiar el primer año y dices todo me ha ido bien hasta el cuarto año donde jalaré y me expulsarán de la universidad. O empiezas un negocio y dices me está yendo muy bien, todo está creciendo, pero seguramente en 3 años voy a quebrar. Lo que tú estarías haciendo es hablar ruina sobre tu vida. Y seguramente que ocurriría porque tienes poder en tus palabras, tienes autoridad. Por eso tú puedes hablar muerte o tú puedes hablar vida. Y la vida es la palabra hay en el hebreo que tiene varios significados. Uno de ellos es frescura. Yo quiero que comiences a imaginar qué palabras podrías asociar a esto. Es la palabra frescura que habla también cuando tú pones una planta y comienza a florecer, o el agua, ¿no es cierto? O la vida, o también significa sustento, vida, vigor, vivo, fiero. O sea, todo eso significa vida. Entonces, cuando tú hablas sobre algo y tú ejerces esa autoridad, porque ese poder está en nuestras palabras, habla vida. Habla vida sobre tu familia, habla vida sobre las circunstancias. Les voy a decir, cada mañana cuando levanto, me paro yo y comienzo a orar las promesas de Dios sobre mi vida, sobre el día, sobre lo que va a ocurrir, sobre cómo voy a terminar ese día, las circunstancias que vendrán, cómo el favor de Dios fluirá a través de nosotros. Cuando salgo y tengo que hacer algo en la calle y estoy frente a alguna circunstancia, yo comienzo a hablar y digo, Señor, gracias porque voy a ver tu favor en esta circunstancia. Gracias porque esto será resuelto a mi favor. Gracias, Señor, porque tú estás ya abriendo puertas para mí y nadie las va a poder cerrar. Gracias, Señor, porque me estás dando sabiduría para tomar buenas decisiones. Señor, gracias porque al terminar este día, terminaré bendecido, fuerte, mis fuerzas van a ser renovadas. Comienzo a bendecir mi vida. A nuestro equipo de oración les damos unas cartillas para que puedan orar esas promesas de Dios, para que empiecen sus días también declarando esa bendición sobre nosotros, sobre las familias, sobre todos. Y somos muy conscientes del poder que Dios ha puesto en nuestras palabras, que esas palabras pueden dar dirección a nuestra vida, que nuestras palabras pueden hablar muerte, pueden hablar ruina o pueden hablar vida y frescura. Tú eliges qué hablar, pero eso va a tener un impacto. ¿Qué estás hablando sobre tu vida? ¿Qué estás hablando sobre tu familia? ¿Qué estás hablando sobre tu descendencia, sobre tu trabajo? ¿Qué estás hablando sobre tu salud? ¿Qué estás hablando sobre tu matrimonio, sobre todo a tu alrededor? Piensa en qué palabras estás usando, qué estás diciendo constantemente, cómo tú puedes bendecir a tus hijos, puedes bendecir tu familia, puedes bendecir lo que tú hagas. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo reconoce que hay un gran poder en nuestras palabras, que tenemos gran influencia cuando decimos algo. Y lo que dice Pablo, le dice a la gente de Éfeso, ninguna palabra corrompida salga de los labios de ustedes. Pero no está hablando solamente de malas palabras, sino palabras de muerte y de maldición. Esta palabra corrompido, la palabra en griego sapros, significa podrido, corrompido o que no vale nada. O sea, imagínate, cuando tú hablas sobre algo y no le das valor a eso, que es como que le quita su poder de ser fructífero. Porque hay leyes espirituales, sobre todo en la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú hablas sobre algo, tú puedes quitarle todo eso. Entonces, cuando tú hablas sobre algo y tú le quitas valor, le dices sobre algo que no vale nada. Por ejemplo, estás empezando un proyecto sobre algo y tú comienzas a hablar sobre ese proyecto y dices, no lo voy a poder culminar, no va a salir bien. Entonces lo que estás haciendo es quitarle valor automáticamente a eso. Esas son palabras de muerte o de maldición. Por otro lado, Pablo dice que nosotros tenemos que hablar buenas palabras, ¿no? Es la palabra agatzos, que significa, escucha bien, significa bien, significa favor, significa buenas cosas. Cuando tú bendices,
y tú hablas favor sobre tu vida, favor sobre las personas que están a tu alrededor, cuando tú hablas favor sobre tu familia, cuando tú hablas favor sobre cada área de tu vida, entonces las circunstancias comienzan a cambiar. Nadie que sea una persona negativa, que hable palabras de duda, muerte, ruina, maldición, nadie que hable esas palabras le va a salir bien las cosas, o va a prosperar, o va a encontrar la bendición de Dios, o va a hacer que las promesas de Dios se hagan realidad sobre su vida. Ninguna persona que habla así va a conseguir algo así. Lo que dice la Escritura es que tú abres palabras a fin de dar gracia a los oyentes. Y está hablando acá de esa gracia de Dios que fluye en nuestras vidas, que trae todos los beneficios de Jesús en la cruz. Cuando dice para la necesaria edificación, la palabra es bien interesante porque habla de construir un edificio de una familia. Esta palabra de bendición está muy ligado al tema familiar, muy ligado. Por eso tienes que hablar una palabra buena. Cuando alguien viene a ti y hay un problema, algo que no está bien, de una palabra, una promesa, una palabra de bendición, comienza a pensar en esas promesas de Dios para tu vida. Nosotros edificamos constantemente con nuestras palabras. Y lo que tienes que hacer es bendice tu futuro. Recuerda que el mundo fue creado a partir de una declaración. La escena empieza así. Dios dijo, sea la luz, y todo comenzó a moverse. Jesús inició su ministerio, cuando habla en Lucas 4, inició su ministerio con una declaración. Él comenzó a leer el texto de Isaías, comenzó a leer eso que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Luego terminó de leer eso, cerró, y él dijo, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Él no solamente leyó ese texto de la Escritura, lo que él estaba haciendo es declarando ese texto sobre su propia vida. Por eso él dijo, esto se ha cumplido. No solamente lo leía, sino que lo estaba leyendo sobre su propia vida. Como cuando tú y yo leemos una promesa de Dios y lo leemos sobre nosotros. Entonces el poder de Dios comienza a moverse a nuestro favor. David hizo declaraciones cuando se acercaba donde Goliat. Comenzó a decir, te voy a cortar la cabeza, te voy a matar, te voy a destruir, Dios está conmigo. Goliat le había dicho, ¿Por qué me mandan a este muchacho? Yo no soy ningún perro, yo no soy cualquier persona. Y Goliat le dijo, te voy a dar tu carne y la voy a entregar a las aves para que te coman. Pero David, antes de que hiciera nada, David comenzó a hablar. Y no simplemente porque quería alardear, él comenzó a declarar lo que iba a pasar. Y lo que él dijo fue exactamente lo que ocurrió. Él dijo, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Cuando él dijo, te voy a cortar la cabeza, no tenía ninguna espada, tenía una honda y unas piedras. Pero sin embargo dijo, te voy a cortar la cabeza. Y fue exactamente lo que pasó. Fue exactamente lo que ocurrió. El centurión le dijo a Jesús, solamente di la palabra, declárala solamente. Y entonces va a comenzar a funcionar todo y va a ser sanado. En Génesis 17, Dios le dice a Abraham que iba a recibir su hijo, ya iba a llegar, quedaba un año. Y en ese momento Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y cuando le cambia el nombre, este nombre nuevo significaba padre de multitudes. Entonces Abraham le dijo a la gente, ya no me llamen Abraham, ahora llámenme Abraham. Díganme padre de multitudes. Vamos, comiencen a hablar, comiencen a declarar la bendición de Dios. Dios me prometió hace más de 20 años atrás que me daría un hijo, pero llegó el tiempo. Y para que la promesa de Dios se active, para que se active todo lo que Dios dijo, tenemos que comenzar a hablarla. Dime, Padre de multitudes, dime, Padre de multitudes. Vamos, dime, Padre de multitudes. Enséñale a quienes están alrededor tuyo a que bendigan tu vida, a que hablen palabras de bendición todo el tiempo, así como Abraham. Abraham no dejó que la gente le dijese a Abraham, no, ya no me llames Abraham, que es un bonito nombre, que tiene un bonito significado, llámame Abraham, que es padre de multitudes. ¿Pero por qué? Porque la promesa está en camino, porque la promesa está llegando, porque es necesario que comience a declarar lo que Dios me dijo que iba a hacer, es necesario que sea declarado por mi boca y por la boca de ustedes también. Yo soy Abraham, y cuando él comenzó a hacer eso, algo comenzó a ocurrir en su interior, algo comenzó a transformar a Abraham todo el tiempo.
Esos más de 20 años, Abraham había estado caminando por fe, creyendo en la promesa. No la veía, ¿ok? Estaba caminando por fe todo ese tiempo. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, entonces Dios le enseñó a Abraham a hablar diferente. Yo soy Abraham. Le cambió la identidad. Fíjate lo que pasó con Josué y Caleb, que fue una historia increíble y maravillosa también sobre lo que Dios hizo. Porque Israel, cuando está por entrar a la tierra prometida, ellos dicen, después de regresar, los espías dicen, somos como langostas al lado de ellos. Ellos comienzan a hablar y automáticamente, escucha lo que ocurrió, porque los 10 espías dijeron, somos como langostas delante de ellos. Y todo Israel escuchó esa palabra y asumió la identidad de langosta, porque todos dijeron, somos como langostas. Israel se desesperó en el desierto y no quisieron avanzar, porque escucharon esa palabra y la tomaron para ellos. Y cuando tú tomas una palabra que alguien ha declarado, tú asumes la identidad de esa palabra. Es como Abraham. A Abraham le dijeron, padre de multitudes. ¿Qué hizo Abraham? Abraham asumió la identidad de la promesa. Cuando tú hablas, y acá hay mucho de revelación, cuando tú hablas, tú asumes la identidad de esa promesa. Pues es tan importante declararla. Y ellos dijeron, somos como langostas, y ellos dijeron, somos como langostas. Por eso Dios dijo que en Josué y Caleb había otro espíritu en ellos, porque ellos rechazaron esa palabra. Ellos no asumieron la identidad de langostas. Ellos dijeron después ellos después comenzaron a hablar. Entonces, lo que dijeron los espías fueron palabras de muerte y palabra de destrucción. Dijeron también, la gente comenzó a decir, vamos a morir en el desierto, vamos a quedar postrados acá, no vamos a llegar a la tierra prometida, nos vamos a quedar aquí. ¿Y qué creen que pasó con toda esa generación? Todos ellos murieron en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida, esa generación quedó allí. Los únicos que no entraron, que no se quedaron postrados en el desierto, fueron Josué y Caleb, de esa generación. Porque ni siquiera Moisés entró, o que fue por otro motivo, pero solamente fueron Josué y Caleb. ¿Por qué? En ellos había un espíritu diferente. ¿En qué notas que hay un espíritu diferente? ¿Notas que hay un espíritu diferente en Josué y Caleb? En su forma de hablar y de declarar, porque ellos comienzan a decir, vamos a entrar, los vamos a vencer y Dios nos va a dar la victoria. Eso fue la declaración de ellos 40 años después. Fue exactamente lo que ocurrió. ¿Era el propósito de Dios que ellos muriesen en el desierto, que ellos quedasen postrados? No, no era el propósito de Dios. Dios los sacó y estaban a una semana de entrar en la tierra prometida. Dios los puso en las puertas de la promesa. Dios los puso en las puertas de las promesas para que entraran. Eso es lo que Dios quería. Pero la declaración de estos espías cambiaron el destino de las personas. Tú puedes cambiar el destino de una persona declarando palabras de vida sobre ellos. Tú puedes cambiar completamente su destino hablando palabras de vida sobre esa persona. La Biblia lo muestra una y otra vez, que el destino de gente, de naciones, de pueblos enteros, fueron alterados, cambiados por las palabras que se dijeron. Y Dios puede querer algo muchas veces, pero tú tienes que estar de acuerdo con Dios. Dios quiere que todos se salven. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que quieres tú? Y por eso este pueblo quedó postrado y ellos entraron. Entonces, Dios no los sacó de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Dios no pensó eso. Dios quería sacarlos de ahí. Habían sufrido mucho esta gente. Tenían 4 generaciones de estar bajo esclavitud. 4 generaciones. Ya habían sufrido bastante. Dios dijo, se terminó, acabo de escuchar la oración de ustedes, los voy a sacar, vamos rumbo a la tierra prometida. Vamos para la promesa donde van a descansar, donde hay tierra, donde fluye leche y miel. Pero ellos dijeron, somos unas langostas. Comenzaron a hablar muerte sobre ellos, comenzaron a decir, vamos a morir en el desierto, no nos vamos a quedar acá. Comenzaron a declarar maldición y sus palabras fueron poderosas. Si ellos hubiesen dicho, Señor, tú nos vas a introducir en esas promesas. Señor, tú nos vas a dar la victoria. Tú vas a abrir puertas para nosotros que nadie va a poder cerrar.
Vamos a vivir y no vamos a morir. Somos más que vencedores. Vamos a derrotar a esos gigantes que vengan contra nosotros. ¿Qué crees tú? ¿Hubieran entrado a la tierra prometida? Por supuesto que hubieran entrado. Hubieran estado de acuerdo con Dios y hubiesen entrado a la tierra prometida. La historia hubiese sido muy distinta. Acuérdate que hay promesas de Dios que dicen algo sobre ti. O sea, Dios ya dijo la bendición, ya envió su poder. Pero el tema es, ¿qué dices tú sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre tu familia? ¿Quiénes entraron? Entraron Josué y Caleb. Ellos entraron a la tierra prometida. Ellos entraron hasta ahí porque ellos eran diferentes. Sus palabras fueron palabras de vida y no fueron palabras de muerte. Es lo que ocurrió. Al igual que ellos, tú estás muchas veces en la puerta de tus promesas y ves todo difícil, ves que todo está en contra, que piensas quizá que la voluntad de Dios no sea que yo llegue a esta promesa o que la voluntad de Dios no sea aquello. No, habla vida, habla bendición. Claro que las promesas de Dios están allí. Claro que sí hay que tomarlas, hay que ser osados, hay que ser valientes, declarar la palabra, declarar la bendición, declarar lo que Jesús hizo por ti, la promesa que ya está escrita. Tú tienes que declararla. En Éxodo capítulo 13, en versículo 33 dice, también vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es como decirle, ir donde Satanás y decirle, ¿qué opinas de mí? ¿Qué dices tú de mí? Y es lo que tú digas, yo lo voy a creer. Eso es maldición y eso es lo que ellos hicieron. Cuando tú estás frente a una crisis o una situación que no puedes resolver, tú tienes que seguir creyendo por un milagro, por algo que Dios vaya a hacer. Y en el versículo 32 de Números dice lo siguiente, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Fíjate, dice, hablaron mal de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ellos dijeron, escucha, ellos dijeron, esta tierra nos va a tragar. Ellos dijeron, no vamos a poder con todo esto. Y esta palabra, hablar mal, la palabra yatzá es la misma palabra que te dije al inicio que Dios dijo sea la luz, o que es la misma, es hablar o declarar. Ok, la palabra divá, que es hablar mal, significa hablar mal, calumniar, desacreditar, dar mala fama. Muchas veces las palabras lo que hacen es desacreditar las promesas de Dios cuando tú hablas maldición. Sus palabras no les permitieron disfrutar de esa bendición. Con su declaración, ellos estaban desacreditando a Dios. Dios les dijo, van a entrar a la promesa. Y ellos dijeron, no vamos a entrar, la tierra nos va a tragar. La tierra no nos va a dejar, sus moradores nos van a destruir. Dios había dicho algo, pero ellos dijeron otra cosa. Resultado, quedaron plantados. Y el verso 32 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Les dijo, cállense. Y les dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Acaso Caleb o Josué conocían el futuro? No sabían lo que iba a ocurrir. No sabían que venían 40 años. Lo que ellos sabían es que Dios estaba con ellos. Y ellos comenzaron a declarar sobre eso. Nosotros vamos a poder más que ellos. Somos débiles, pero la palabra dice que digamos, somos fuertes. Quizás te sientes cansado, habla vida sobre tu cuerpo. Señor, gracias porque esas fuerzas nuevas como la del búfalo vienen sobre mí. Voy a correr y no me voy a cansar. Voy a volar como las águilas. Tú vas a abrir puertas para mí que nadie podrá cerrar. Tú vas a prosperar, Señor, la obra de mis manos. Padre, tu palabra dice, Señor, que mis enemigos vendrán por un camino contra mí y por 7 saldrán huyendo. Señor, yo hablo vida sobre mi cuerpo el día de hoy. Yo hablo bendición. Yo elijo la bendición en lugar de la maldición. Comienzo a declarar una y otra vez las promesas de Dios y entonces el poder de Dios se activa. Hay muchas promesas de Dios que están sobre tu vida, que están a las puertas, pero solamente cuando tú comiences a declarar esa bendición sobre tu vida se va a activar. Yo quiero que oremos ahora. Primero,
Para ti que quizá nunca has tenido la oportunidad de hacer una oración para aceptar a Jesús en tu vida. Yo quiero que ores conmigo y le digas: Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por llevarte en la cruz mi pasado, presente y futuro. Por llevarte en mis faltas, errores, pecados, todo lo malo que había ahí. Señor, gracias porque ahora me das una nueva naturaleza y soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjanos saber. Escríbenos o llámanos a los teléfonos o direcciones que salen en la pantalla. Y ahora quiero orar por ti, porque quizá durante todo este tiempo, sin darte cuenta, has estado hablando palabras de maldición, no has sido consciente del poder que hay en tus palabras y es tiempo de corregir. Nuestras palabras son semillas que se siembran en el corazón de las personas. Pueden cambiar el destino de naciones, pueden afectar la creación entera, pueden cambiar a una persona, pueden transformar familias. Eso lo hemos visto en todas las cosas que hemos narrado el día de hoy. Son muy poderosas nuestras palabras. Hoy día tú eliges dejar de decir soy una langosta para comenzar a decir voy a poder y voy a lograr porque Dios está conmigo. Él me llevará a la victoria. Él me llevará hacia esas promesas que Dios me ha prometido. Voy a caminar hasta ver cada una de ellas siendo cumplidas. Porque en el final, Josué habla con el pueblo y les dice, ninguna de las promesas que Dios nos dio dejó de cumplirse. Josué está hablando ya cuando era mayor, cuando era anciano, y él da un testimonio poderoso, porque él termina diciendo, todas las promesas que Dios me dio, todas se cumplieron. Las vi todas cumplidas. Y más de eso todavía. Hoy tú tienes la oportunidad de ser como Josué, como Caleb, como David, como Gedeón. Cuando vino el ángel y le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente, se lo dijo cuando tenía la espada, cuando estaba en medio de la batalla. No, se lo dijo cuando estaba escondido, cuando estaba detrás de un arbusto, cuando estaba lleno de miedo, de terror, cuando le robaban todo el tiempo, cuando sus enemigos lo tenían aplastado. Allí le dijo, hombre esforzado y valiente. Y entonces la vida de este hombre cambió. Yo quiero que podamos orar, hacer una oración que cambie nuestro destino. Declarar con nuestras palabras todo el tiempo lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en nuestras vidas y nuestras familias. Padre, gracias Señor por todas aquellas personas que están viendo estas transmisiones. Hablamos vida sobre ellos, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Hablo vida, hablo fortaleza. Señor, hablo las promesas de Dios sobre sus vidas. Señor, cada una de ellas sean hechas realidad. Van a caminar en fortaleza. Aún, Señor, tienen mucho por vivir. Tienen un destino y un propósito de parte de Dios. Las cosas irán cambiando. Aquellas cosas que no están bien serán transformadas por tu poder. Señor, toda opresión que exista, eso va a comenzar a cortarse. Las cadenas de opresión van a romperse en el nombre de Jesús. Van a caminar en libertad y van a haber nuevos tiempos. Nuevos tiempos, nuevos días mejores, días bendecidos, días transformados. Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, nosotros lo creemos y lo recibimos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Yo sé que esta palabra ha transformado tu vida completamente y que aún vienen muchas cosas más. Por eso lo decimos y lo creemos siempre. Nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.